chicos, ¿qué tal? Una nueva clase de jóvenes del curso de aritmética. Esta vez con el capítulo de división. Muy bien. Bueno, la división ya sabemos cómo realizarla, ¿no? Hay que recordar que tienen sus partes: dividendo, divisor, cociente, residuo, división exacta, inexacta, por exceso, por defecto. Todo eso el día de hoy vamos a recordar. A ver, préstame atención. Tú sabes muy bien que un número se divide entre otro número dado. Me da un cierto resultado llamado cociente y deja un cierto resto también llamado residuo. Préstame atención. El número a dividir se llama dividendo. ¿Perdón? Muy bien. ¿Entre cuántas partes se llama divisor? El resultado se denomina, ya sabes, cociente, y el resto se denomina residuo, lo que sobra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hay una cosa muy importante. ¿Cuál es? Que el dividendo siempre va a ser igual al divisor por cociente más residuo. Repito, dividendo va a ser igual al divisor por cociente más residuo. Ejemplo. A ver, por ejemplo, tengo 32 entre 5. 32 entre 5, ¿a cuántos jóvenes? A 6, ¿no? 6 por 5 es 30. Para llegar a 32 me falta 2. A ver, vamos a ver si es verdad. Ese número 32, que es el divisor, el dividendo. El dividendo, que es 32, es igual al divisor por cociente, o sea, 5 por 6. 5 por 6 más el residuo es 2. ¿Correcto? ¿Será verdad o no? Sí, ¿no? 5 por 6 es 30. Y ese 30 más 2 es 32. ¿Sí? Tienen mucha razón. Muy bien, jóvenes. Entonces, sí es cierto lo que nos está mencionando esta parte de la teoría. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Muy bien, jóvenes. Y esta formulita es muy conocido como el algoritmo de la división. Muy bien. Propiedades importantes que debes de conocer. ¿Cuál es? El residuo, prestame atención, el residuo tiene que ser más pequeño, tiene que ser menor que el divisor. El residuo tiene que ser menor que el divisor. El residuo tiene que ser menor que ¿quién? Que el divisor. Profesor, ¿en alguna división, en algún caso, en algún problema pueden ser iguales? No. El residuo mayor nunca. Siempre hay que respetar que el residuo tiene que ser menor que el divisor. Muy bien. ¿Qué más? Profesor, ¿cuál será el máximo valor que puede tomar un residuo, sabiendo que tiene que ser menor que el divisor? Fácil. El residuo máximo que puede dejar cualquier división, ¿de acuerdo? Inexacta, va a ser igual a lo que vale el divisor menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, si tú tienes 47, por ejemplo, o un número cualquiera, ¿ya? Un número cualquiera entre 4 me dará un cierto cociente, ¿no? Pero este residuo como máximo, ¿cuánto tiene que ser? Recuerda que tiene que ser menor que como máximo tiene que ser 3, porque si es 4 ya serían iguales y ya estaría incumpliendo esta propiedad. Muy bien. Así que ese residuo como máximo tiene que ser igual a 1 menos de lo que es el divisor. Muy bien, jóvenes. Luego, ¿qué más? En toda división inexacta, ¿de acuerdo? Inexacta, el residuo mínimo, ¿cuánto será el valor del residuo mínimo? Mientras deje residuo, ¿cierto? ¿Sí? Una división inexacta. ¿Cuánto será? 1. Muy bien. Entonces, ya hemos visto, hemos recordado brevemente, dividendo, divisor, cociente, residuo, los 4 elementos que siempre existen en una división. Recuerda qué cosa, el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Qué más, jóvenes? El residuo es menor siempre que el divisor. ¿Qué más, muchachos? El residuo máximo es igual a lo que vale el divisor menos 1. Y el mínimo valor que puede tomar un residuo mientras una división sea inexacta sería 1. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, espero que se vaya entendiendo. Muy bien, chicos, a ver, veamos 2 ejemplitos. Vamos al primero. ¿Qué dice?
En una división entera, de divisor 7, muy bien, voy a crear mi división y voy a colocar mi divisor 7, muy bien, ¿qué más? Calcular el dividendo, le pongo dividendo de, muy bien, eso me pide calcular. Calcular el dividendo, si el residuo es máximo, muchachos, si el divisor es 7, ¿cuánto puede dejar como máximo residuo? 1 menos. Si esto vale 7, 1 menos. El residuo máximo tiene que ser 6. Eso es lo que dice, ¿no? El residuo máximo tiene que ser 1 menos que el divisor. ¿Qué más dice, muchachos? Y el cociente es el doble del divisor. Muy bien. Este valor del cociente viene a ser el doble del divisor. Así que si el divisor vale 7, nuestro cociente va a ser 14. Así de sencillo. Luego, ¿qué aplicamos? Algoritmo de la división. ¿Qué decimos? Dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Dividendo va a ser igual. Divisor, 7. Cociente, 14. Residuo, 6. 7 por 14, 98. Más 6. Y 98 más 6, respuesta 104. Así que el dividendo será el valor de 104. Así de fácil. Vamos a ver si son los ejercicios muy parecidos, son los ejercicios. Otro ejemplo, mira. En una división inexacta, ¿de acuerdo? El divisor y el cociente son el menor y mayor número de dos cifras diferentes. Obviamente, respectivamente. A ver, veamos por acá. Mira, en una división inexacta, ya está. El divisor me hablaron primero, el divisor y el cociente, ya está. Primero me hablaron del divisor y luego del cociente. Listo, ¿qué más? Son, ¿quién? El menor número de dos cifras diferentes. Mientras que el cociente ya no será el menor, será el mayor número de dos cifras diferentes. ¿Eso qué significa? Escúchame bien. El divisor y el cociente. El divisor y el cociente. ¿Qué vienen a ser? El menor y el mayor. ¿Ves? Él es el menor y el mayor. ¿Menor y mayor de qué? Menor y mayor número de dos cifras diferentes. A ver. Pregunta. ¿Cuál es el menor número de dos cifras? El 10. ¿Y estos son diferentes o no? Sus dígitos. A ver, si tú escribes el 10, vas a escribir el 1 y el 0. Y las cifras son distintas, mira, son distintos. Entonces sí, el divisor va a ser el menor número de dos cifras diferentes. ¿Las dos cifras son diferentes o no? ¿Y es el menor posible o no? Sí. Profesor, ¿no puedes poner uno más chiquito, mucho menor? No. Menor que el 10 sería el 9. Y ya sería de una cifra y no cumple, porque tiene que ser de dos cifras. Muy bien. Ahora, el cociente es el mayor número de dos cifras diferentes. ¿Cuál es el mayor número de dos cifras? El mayor número de dos cifras será el 99. Profesor, el mayor número de dos cifras es el 99, pero lamentablemente él tiene dos cifras iguales. Pero según el problema dice de dos cifras distintas, de dos cifras diferentes. Entonces, 99 no puede ser porque tenemos que respetar el dato que dice que tienen que ser dos cifras distintas. Así que pasamos al siguiente mayor, que sería el 98, dado que el 99 no puede. Así que el sí, 98, cociente 98. Calcular el dividendo si el residuo es mínimo. ¿Y cuál es el menor valor del residuo sabiendo que es inexacta? 1. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Dividendo va a ser igual. Divisor, 10. Cociente, 98. Más el residuo, 1. 10 por 98 es 980. Más 1. El dividendo valdrá 981. Muy bien, jóvenes. Lo más importante en estos dos ejercicios, o en estos dos ejemplos, es
poder plantear tu división y poder colocar los datos tal como te indica en el ejercicio. Hazlo de una manera pausada, respeta que el residuo debe ser menor que el divisor, no te equivoques por ahí, ¿no? Residuo máximo es 1 menos que el divisor y el residuo mínimo es 1 mientras sea una división inexacta. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí ya está un poco más sólido la parte teórica, ¿no? Muy bien, chicos, ahora veamos lo que es las clases de división inexacta, ¿de acuerdo? Miren, a ver, tenemos dos tipos de divisiones. Préstame mucha atención, por favor, porque lo que más conocemos es la división por defecto. Y para ustedes va a ser nuevo este tipo de división por exceso. ¿De acuerdo, jóvenes? Miren. Con un ejemplo creo que vamos a entender rapidito. Correcto. A ver, ejemplo. 68 entre 7. ¿A cuánto? A ver. 68 entre 7 es a 9, ¿qué, profe? ¿Sí? 9. 9 por 7 es 63. Y ese 63, para llegar a 68, nos falta 5. Muy bien. Entonces, escúchame. Algoritmo de la división. Dividiendo 68 va a ser igual a divisor por cociente, divisor 7 por cociente 9, más el residuo, 5. Muy bien. Y es verdad, bueno, a ver. 7 por 9, 63, más 5, 68. Sí cumple. Profesor, pero esa división ya conocemos, correcto. A esa división se le llama división por defecto. Ahora vamos a ver la división por exceso. Préstame atención. En la división por exceso, el cociente, escucha bien, el cociente de la división por defecto se aumenta en 1. Profesor, pero si aumenta en 1, se va a pasar. ¿Cómo que se va a pasar? Claro que, profe, mira, ven. 10 por 7, 70. Y el número es 68. 10 por 7, 70, perdón. 10 por 7, 70. ¿Nos pasamos en cuánto? Nos hemos pasado en 2 unidades, porque solamente el número llegaba a 68. Ah, ya. Escuchen, mira. Esto viene a ser una división por exceso. 68 entre 7 es a 10. 10 por 7, 70. ¿Nos hemos pasado por cuánto? Por 2 nos hemos pasado. Muy bien. ¿Y cómo es el algoritmo de la división por exceso? Dividiendo 68 va a ser igual a divisor por cociente, 7 por 10, menos, ya no es más como aquí, menos ese residuo por exceso. A ver, no te olvides, escúchame. Primero, tú has dividido de una manera correcta, como siempre lo sabes. ¿Cómo hemos llegado a una división por exceso? En primer lugar, el cociente se aumentó en 1. Correcto. Muy bien. Y decimos, 10 por 7, 70. Para 68 nos hemos pasado 2. Y en el algoritmo de la división es divisor por cociente menos el residuo, menos el 2. Y si cumple, mira, 7 por 10, 70, menos 2, 68. Si cumple. Muy bien. Ahora vamos a ver acá unas propiedades importantísimas. Mira, escúchame. Mira, un número, el dividendo entre el divisor. Acá igual, el dividendo entre el divisor. Es el mismo dividendo y es el mismo divisor. Pero tanto el cociente está cambiando y tanto el residuo está cambiando. Correcto. Mira, por eso lo llamamos cociente por defecto, residuo por defecto. Cociente por exceso, residuo por exceso. Préstame atención. ¿Es cierto o no es cierto que en este ejemplo el cociente por exceso es 1 más que el cociente por defecto? ¿No? Sí. Entonces, el cociente por exceso viene a ser igual al cociente por defecto agregado en 1. Primera propiedad. Profe, muy bien. ¿Qué más? Mira, esto es lo más interesante. Muchos se olvidan. El residuo por defecto, que vale 5, si tú le agregas el residuo por exceso, que vale 2, ¿cuánto sería? 5 más 2
es 7. Y justamente se iguala al divisor, que vale 7, mira, ¿ven? Ah, ya, profe, ya entendí. Residuo por defecto más residuo por exceso me va a ser igual al divisor. Correcto. Residuo por exceso más residuo por defecto va a ser igual al divisor. Muy bien. ¿Te has dado cuenta cuál es la diferencia entre residuo por defecto y residuo por exceso? El que siempre se usa, ¿no? Desde pequeños, ¿cuál nos enseñan? La división por defecto. Muy bien. Y hay una cosa importante que recordar, ¿no? Vale la pena recordarlo, detallarlo. ¿Qué es una división exacta? Profe, fácil, pues. Una división exacta es aquella división que no deja residuo. Eso es falso. El residuo es 0. Aquella división exacta es aquel donde el residuo es 0. ¿Y cómo es una división inexacta? Una división inexacta es aquella división donde su residuo no es 0. Cualquier número, pero no es 0. El residuo es distinto de 0. Muy bien, chicos. Hemos terminado la parte teórica con 2 ejemplitos. Por aquí, algunas casualidades que hemos visto. Entonces, muchachos, ya estamos preparados para empezar a resolver nuestra práctica. Muy bien, chicos. Empecemos con la práctica. Problema número 1, ¿qué dice? El cociente de una división es 45. El cociente de una división es 45, listo. El divisor es 30. El divisor, 30. ¿Qué dice? ¿Cuál es el valor del dividendo si es exacto? Si la división es exacta, residuo, 0. División exacta, residuo, 0. Muy bien. Algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Dividendo de es igual a divisor 30, cociente 45 más residuo 0, por ser división exacta. 30 por 45, 1350 más 0 sigue siendo 1350. Así de fácil. Muy jóvenes. Problema número 3. Juan es productor de oliva y quiere envasar 525 litros. ¿Se quiere envasar cuánto? 525 litros. En envases de 15 litros cada uno. La capacidad de cada envase, ¿cuánto es? 15 litros. ¿Cuántos envases necesitará? Muy sencillo. Mira, si yo poseo un envase, ¿cuánto podré llenar? Con un envase, solamente la capacidad de un envase, pues 15 litros, ¿no? Si yo tengo 2 envases, profesor, con 2 envases, con 2 sería la capacidad de un envase más la capacidad de un envase, 15 litros más 15 litros, 15 por 2, 30. Si tengo 3 envases, 15 litros más 15 litros más 15 litros, 15 por 3. Con 3 envases, 15 por 3, podrá llenar 45 litros nada más. Lo que yo quiero saber es cuántos envases necesito, sabiendo que cada envase es de 15 litros, para poder llenar 525. Entonces multiplico número de envases por la capacidad de cada envase para encontrar todo el líquido de oliva que debo de envasar. Entonces 15 por x igual a 525. El 15 pasa a dividir, entonces x valdrá 35. 35 envases necesitamos para poder envasar 525 litros de oliva. Muy bien, 5. Al comprar 4 pantalones, pago con 200 soles. ¿Pago con cuánto? Con 200 soles. Y recibo devuelto 12 soles. Vuelto 12 soles. Primero, la pregunta es, si tú pagaste con 200 soles y recibiste 12 soles devuelto, ¿cuánto fue tu gasto? Ah, profe, tengo que restar. Muy bien. A ver, resta para que sepa cuánto se ha cobrado, cuánto estás gastando. 200 menos 12 soles, ¿se gastó cuánto? 188 soles. Pero esos 188 soles que es tu gasto, ¿has gastado en qué? En 4 pantalones, como dice el problema. Eso significa
que 4 pantalones equivale a los 188 soles. ¿O no? Muy bien. Este 4 pasa a dividir 188 entre 4. El precio de cada pantalón era de 47 soles. Muy bien, jóvenes. Problema número 7. ¿Qué me dice? Indique el valor del residuo por exceso al dividir 135 entre 4. Queremos saber cuánto es el residuo por exceso. Muy bien, acá. Profesor, pero más fácil es primero dividido por defecto. Ya, muy bien. A ver. 13 entre 4 es a 3. 3 por 4, 12. Para llegar a 13, 1. Bajo la siguiente cifra. 5. ¿A cuánto? A 3. 3 por 4, 12. Para llegar a 15, 3. Muy bien. Entonces, ¿quién es 3? 3 viene a ser tu residuo por defecto. ¿Y cuánto será el residuo por exceso? Si deseas, puedes aplicar esto. Residuo por exceso, quieres calcular. Residuo por defecto, ¿cuánto vale? 3. El divisor, ¿cuánto vale? 4. Si él es 3 y él es 4, digo, al 3, ¿cuánto le falta para llegar a 4? 1. La respuesta sería 1. Pero si deseas, pasamos a la siguiente división. Si el cociente por defecto vale 33, ¿cuánto vale el cociente por exceso? Es 1 más 34. Ahora multiplicamos. 34 por 4, 136. 34 por 4, 136. Para 135 nos hemos pasado en ¿cuánto? En 1. Y 1 sería, ahí está. 1 sería ¿quién? El residuo por exceso. Y eso sería la respuesta. Muy jóvenes, problema 9, ¿qué dice? El cociente de una división es 3. El cociente de una división es 3. El divisor es 20. El divisor es 20. ¿Cuál es el dividendo si el residuo es mínimo? Me está pidiendo calcular cuánto vale el dividendo si el residuo es mínimo. ¿Cuánto vale el mínimo de un residuo? 1. Muy bien. ¿Qué aplicamos? Algoritmo de la división. Dividendo va a ser igual a divisor por cociente más residuo. Dividendo es igual a divisor 20, cociente 3 más residuo 1. 20 por 3, 60. 60 más 1, 61. El dividendo tiene que ser 61, jóvenes. Así de sencillo. Problema número 11. ¿Qué me dice? En una división inexacta, el residuo por defecto es 16 y el residuo por exceso es 15. Halle el divisor de dicha división. Profe, propiedad. Acá está. ¿Qué decimos? Residuo por exceso más residuo por defecto es igual al divisor. Según el problema, ¿cuánto vale el residuo por defecto y exceso? A ver, leamos de nuevo. El residuo por defecto es 16. Residuo por defecto, 16. Y el residuo por exceso vale 15. Así que si yo sumo, me va a dar el divisor. Y 15 más 16, la respuesta sería 31. El divisor valdría 31. Así de sencillo. Problema número 13. ¿Qué dice? En una división entera inexacta, el divisor es 12. Divisor 12. El residuo es la cuarta parte del divisor. El residuo es la cuarta parte. Este residuo viene a ser igual a la cuarta parte del divisor. Si el divisor es 12, su cuarta parte es dividirlo entre 4. Y al dividirlo entre 4, ese 12 nos va a dar como resultado 3. Así que 3 será el residuo. 3 es el residuo, que es la cuarta parte del divisor que vale 2. ¿Qué más? Dice además, y el cociente es 10. El cociente es 10. Muy bien. Halle el dividendo. Muy bien. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Cómo se llama esta formulita? Algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor 12 por cociente 10 más residuo 3. 12 por 10, 120 más 3, 123. Nos damos cuenta que hasta el momento los ejercicios están sencillos. Muy bien, chicos, problema número 15. A ver, el problema número 15 dice, la suma de dos números es 168.
Ahí está. La suma de A y B es 168. Y su cociente es 11. Si te dice que su cociente es 11, se está suponiendo ya que es una división. O sea, se han llegado a dividir estos dos números. Muy bien. Entonces, A entre B, su cociente, ¿cuánto es? 11. Muy bien. Su cociente es 11 y su residuo es máximo. Ahora, la pregunta es, según teoría, ¿cómo es el residuo máximo? Profesor, el residuo máximo es 1 menos que el divisor. Muy bien. Si el divisor es B, lo máximo posible como residuo será B menos 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué aplicamos? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, ¿no? Sí, profe. Muy bien. En este caso, el algoritmo de la división. ¿Quién es el dividendo? A. Dividendo va a ser igual a divisor por cociente o cociente por divisor, que es lo mismo, ¿no? 11b más el residuo. El residuo. Ahí está. Más el residuo. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ahí está. Muy bien. 11b más 1b, 12b menos 1. Ah, ya, profe. Ahora, reemplacemos. Sabemos que la suma de A y B es 168, pero el valor de A lo voy a reemplazar por su equivalente, mira, ¿ve? Entonces, en vez de A, ¿qué coloco? 12b menos 1. ¿Más quién? Más B. Va a ser igual a quién? A 168. Muy bien. 12b más b, 13b. El 1 que está restando pasa a sumar 169. El 13 pasa a dividir 169 entre 13, b valdría 13. Profe, y si el valor de b vale 13, si él vale 13, a más 13, 168. El 13 pasaría a restar. ¿A cuánto valdría? 155. En el ejercicio número 15 me pide halle el dividendo. Y el dividendo sería A. A valdría 155. B es el divisor, 13. Muy bien, dividendo 155. Muy bien, jóvenes. Hemos acabado lo que es la parte de la práctica. Pasemos a resolver problemas de la autoevaluación. Como es de costumbre, el 8 y el 9. Muy bien, problema 8. En una división entera inexacta, el divisor es 16. Muy bien, una división, divisor 16. El residuo, dice bien claro, el residuo es la cuarta parte del divisor. O sea, este divisor 16 entre 4. ¿Cuánto generaría entonces mi residuo? El residuo es la cuarta parte del divisor, o sea, 4. Muy bien. ¿Qué más dice el problema? Y el cociente es 10. Cociente 10. Halle el dividendo. ¿Qué aplicamos, jóvenes? Algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Dividendo igual, divisor 16, cociente 10, más residuo 4. 16 por 4, 160 más ese 4. 160 más 4, 164. Muy bien, jóvenes, el dividendo 164. Problema número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Al dividir dos números se obtiene 9 de cociente. Al dividir, acá vean, al dividir dos números se obtiene 9 de cociente. Y un residuo máximo. Es muy idéntico este problema, ¿no? Para que el residuo sea máximo, el residuo máximo es 1 menos que su divisor, b menos 1. Muy bien. ¿Qué más? A ver, dice el problema. Calcule el menor de los números. Dividendo, divisor. Divisor es el menor. B, me pide B, menor. Si se sabe que la suma de dichos números es 131. Si se sabe que la suma es 131. Muy bien. En esta condición, ¿qué hacemos? Algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente o cociente por divisor, 9b, más el residuo, b menos 1. 9b más b, 10b. 10b menos 1 es igual el valor de a. Reemplacemos, jóvenes. La suma vale ¿cuánto? 131. La suma vale 131. Entonces digo, A más B es 131. Pero A lo puedo reemplazar por ¿quién? 10B menos 1. Más B igual
131. 10b más b, 11b. El menos 1 viene a aumentar acá, viene a sumar, ¿no? 131 más 1, 132. El 11, el 11 pasaría a dividir, b valdría 12. El valor de b valdría 12. Pero si b vale 12, a más 12 es 131. 12 pasa a restar, ¿cuánto valdría el valor de a? 119. Muy bien, pero en el problema me está pidiendo cuánto vale el menor de los números, así que la respuesta valdría 12. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica y también con 2 problemitas de la autoevaluación. A continuación corresponde dejar tu tareita para que tú puedas resolverlo. Muy bien, la tarea, practicar los problemas pares y de la autoevaluación del 1 al 7, como ya es de costumbre. Recuerden que deben mandar sus procedimientos. Si marcas la respuesta nada más, no sirve, jóvenes, ¿ya? Estás haciendo en vano. Muy bien, entonces envíen sus procedimientos y luego sus respuestas, ¿de acuerdo, jóvenes? Todo completo, con unas fotos bien nítidas al WhatsApp de tareas. Muy bien, chicos, eso sería todo y nos vemos en una próxima clase. Nos vemos, chao, chao, cuídense, chao, chao.